Bien, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder predicar su palabra y rogamos al Señor que también nos ayude a hacerlo con fidelidad, conforme a sus propósitos, a su voluntad. Quería partir consultando, ¿a quién le gusta el deporte de acá? Yo creo que todos los más jóvenes levantamos las manos. Bueno, quizá a algunos les guste, a otros no. Pero la mayoría de los deportes, lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? En las Olimpiadas, no sé, el fútbol, que es como más conocido, y otras cosas, la mayoría de los deportes requiere de que ocupemos gran esfuerzo físico para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo. Y eso requiere también de que nosotros podamos, estar en forma, ¿cierto? Para poder competir, para poder participar de un deporte de disciplina, para poder también soportar, ¿cierto?, el esfuerzo físico y poder resistir para poder hacerlo bien. ¿Ustedes conocen? Yo creo que sí. Por ejemplo, lo que se hace allá en Pucón, una triatlón, la triatlón de Pucón, parece que este año se hizo nuevamente, se retomó el que se llama el Ironman, que creo que fue este año nuevamente se retomó. Algunos datos de esa triatlón, por ejemplo, tenían considerado un recorrido de 112,9 kilómetros de distancia aproximadamente. Esos kilómetros se dividen en 3 etapas, por eso es triatlón. El trote, la natación y el ciclismo. Siendo el de mayor distancia el de ciclismo, que contempla 90 kilómetros, y después viene el trote, 21 kilómetros, y 1,9 kilómetros de natación en el lago Villarrica. Ahora, ¿usted se imagina que estos competidores no entrenaran nada para poder participar en la triatlón? Que fueran así, se levantan en la mañana y dijo, ya, ahora voy a participar en la triatlón. Todo lo que implica. Difícil, ¿verdad? Sería un desastre. Obviamente, antes de poder participar, ellos se ponen estrictos en sus dietas, van al gimnasio probablemente, ocupan bien las horas de sueño, son disciplinados, porque de esa forma ellos entienden que pueden dar una buena competencia, pueden hacerlo bien. Bueno, de algo similar nosotros vamos a estar hablando ahora, pero de la palabra del Señor. Dios en su palabra nos compara algunas veces como soldados de Jesucristo, y otras veces también nos compara como atletas, corredores. Y ese es el caso que está haciendo Hebreos en esta oportunidad. Y esta carta está dirigida a hombres que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. A ellos les está animando para que puedan correr la carrera. El llamado de Dios en esta porción de palabra que podemos ver es a la resistencia. Resistan, hermanos. Y vamos a verlos en 4 puntos, que el primero es: corramos con paciencia la carrera. Corramos con paciencia la carrera. Dios, como les dije en otras oportunidades, nos llama labradores, pescadores de hombres, pero en esta oportunidad nos considera como atletas, haciendo una comparación de lo que nosotros hacemos en esta tierra, como atletas, como corredores. Corramos con paciencia la carrera que está por delante.
2 o 3 cosas que podemos ver del versículo 1, que ya dimos lectura. Al final del versículo 1 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2 o 3 cosas que podemos ver de esto. Dios no nos ve estáticos, sino corriendo. Y la forma en que debemos correr es con paciencia. Lo otro que podemos ver, la carrera está ¿dónde? Está por delante, no atrás, fijando los ojos por delante como viendo al invisible, no mirando atrás lo que ya fuimos, sino extendiéndonos hacia adelante. Para el Hijo de Dios no hay alternativas. Corramos la carrera de tal forma que obtengamos el premio, llegó a decir Pablo en la carta a los Corintios. Algunos comentan, cierto, que esta carta o este libro de los Hebreos lo escribió Pablo, porque hay varias similitudes con las otras cartas que lo escribió él. Y Pablo, ¿qué dijo al final de su tiempo en esta tierra? Antes de ser llevado al Señor, antes de reunirse con Él, ¿qué fue lo que Él dijo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La paciencia es uno de los ingredientes que tiene que estar en la carrera, no puede faltar. Al igual que si no entrenamos y pretendemos participar, como yo le decía, en esta triatlón de Pucón, pues la paciencia es uno de los ejercicios a realizar. Si nosotros también estamos en esta carrera. Porque esta carrera, ¿cuánto va a durar, hermanos? Desde que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿cuánto va a durar la carrera? Toda su vida. Y eso va a requerir de paciencia para que podamos correr esta carrera. La paciencia viene del griego hupone y significa permanecer bajo. Por ejemplo, de esta misma palabra se usa en Santiago 1:3, que habla de sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es justamente la paciencia que crece solo bajo las pruebas. Así que cuidado, hermanos, cuando usted pida paciencia, porque eso viene añadido a algo que quizás a nosotros no nos gusta mucho, que son las pruebas. Pero es necesario, hermanos. Es necesario para que nosotros podamos seguir creciendo. Porque la etapa del hombre en esta tierra, y esta etapa, si lo vemos en 3 grandes categorías, está la salvación, la santificación y el servicio. Y esta es la etapa de la santificación. Y obviamente las pruebas nos ayudan a crecer en ella, a ser ejercitado en ella. La paciencia puede estar en forma pasiva, en el sentido de sobrellevar algo, como cuando, por ejemplo, recaen en el servicio del Evangelio, cuando servimos al Señor, también puede estar esta paciencia acá. O también, por ejemplo, cuando el Señor nos disciplina. También nosotros podemos ver ejercitada en forma pasiva esta paciencia. De hecho, en Hebreos 12:7, si vamos a Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, ahí está hablando de la paciencia justamente, de soportar, de aguantar. Pero también está en forma activa, en el sentido de la persistencia, de la perseverancia, de la constancia, como el bien hacer, por ejemplo, que está descrito en Romanos 2:7, perseverando en bien hacer. Y por supuesto está aquí también en Hebreos 2:1. Necesitamos ser ejercitados en la paciencia, porque también nosotros tenemos que llegar
tenemos que perseverar hasta el fin, hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Pablo, uno de los que fue mayormente ejercitado por lo que podemos ver por su palabra, él dijo en Filipenses 3, 12, 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no terminaba su vida acá en la tierra y él hacía esta declaración. Nosotros podemos ver la vida de Pablo, es una vida muy completa en Cristo, y aún así él decía, yo no alcancé, todavía me falta para ser completado en Cristo Jesús. Y por eso él decía, prosigo a la meta, sigo adelante, por lo cual el Señor me salvó. ¿Usted, hermano, ya terminó la carrera? Porque, claro, si usted lo hubiese terminado, sería raro que usted estuviese acá. Ya no estaría acá con nosotros. Así que pongámonos en forma y podamos correr esta carrera con paciencia. Pidámosle a Dios que nos dé la paciencia y no tengamos miedo, como decíamos, pidámosle a Dios la paciencia y no tengamos miedo de la prueba. No tengamos de la prueba que pueda venir para que sea completada la paciencia en nuestras vidas. Así como también es verdad que para correr bien no hay que ir obviamente con peso. Usted no va a hacer deporte o si ya lo hizo, no lo hacía con peso, con mochila, no sé, con zapatos, con bototos estos que usted no lo hacía así. Y nosotros vemos a los corredores que tampoco lo hacen así. Versículo 1 dice, despojémonos de todo peso. Y separa peso de pecado y del pecado. Despojémonos de todo peso. Quizás en tu vida hay peso de hábitos que no te van a dejar avanzar. Puede ser incluso la comida, una complicación para ti. Puede ser también el deporte mismo, quizás porque sigas a un equipo y los estás apoyando y no te pierdes ningún partido y coincide justo cuando tienes que entrar a la reunión de oración y prefieres estar con el deporte, o coincide con el culto y prefieres estar con el deporte, siguiendo el deporte. O quizás puede ser el computador, el celular, que hoy día lo ocupamos tanto y que muchas veces eso le está robando tiempo al Señor. Cuando podemos pasar más tiempo estudiando su palabra, orando al Señor, pasamos más tiempo en el celular. De hecho, un hermano el otro día en su devocional nos recordaba que hay estadística que los teléfonos ahora tienen que te miden cuánto tiempo has pasado en el celular. Y yo creo que eso, si nosotros lo comparamos, cuánto tiempo pasamos con la Biblia, cuánto tiempo pasamos orando, ¿cómo estaría ese equilibrio? Debemos pasar más tiempo, ¿cierto?, orando al Señor, porque es provechoso para nosotros, por los demás, no solo por nosotros, pero también estudiando su palabra. Entonces, todas estas cosas son pesos que quizás no son pecado en principio, pero te pueden llevar a pecar. O quizás también pueden ser los placeres de la vida, algunos excesos,
o quizás incluso personas, amigos que te puedan estar llevando a pecar. Entonces, quitémonos de todo peso. Y el peso que describe acá tiene que ver con la interferencia que hace con Dios, eclipsa a Dios en tu relación con Él. Eso tiene que ver con despojémonos de todo peso, que no necesariamente es pecaminoso ahora, pero puede llegar a ser pecaminoso. Despojémonos de todo eso para poder correr bien. Vamos al mismo libro de Hebreos, capítulo 11, y el 24 al 27. A todo esto, bueno, ustedes ya conocen el capítulo 11, habla de los héroes de la fe, de los hombres de la fe. Está dentro de este contexto esta palabra del Señor. Y ahí se describe, por ejemplo, en Hebreos 11, 24 y 27, se describe la vida de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Como podemos ver, Moisés pudo despojarse de todo eso. Él teniendo riquezas a su favor, porque las tenía y podía hacer uso legítimo de sus riquezas, él dijo no, se despojó, porque era necesario para poder completar o estar relacionado con Dios de mejor forma. Él prefirió la relación con Dios que quedarse con las riquezas que interferían con esa relación con Dios. Usted, hermano querido, póngale cualquier peso que usted tenga en su vida que interfiera con su relación con Dios, eso es un peso que usted también debe despojarse. Pero también hay despojos del pecado que nosotros tenemos que dejar atrás. Debemos dejar atrás para correr bien esta carrera. Dice el libro de Efesios 4, 22 al 31, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí se da una serie de pecados hasta el versículo 31. Despojémonos del pecado. Esa es la invitación. Y ojo que esta carta, como le dije en su comienzo, está dirigida a hermanos. Y el consejo para los hermanos, despójese de peso, pero no solo eso, sino que también, obviamente, y por supuesto, del pecado. Porque eso no le va a permitir correr bien. Usted tiene que examinarse a sí mismo, yo me examino a mí mismo. Tenemos que ir dejando atrás todo aquello, ¿cierto?, que no nos deja correr bien. Ahora, Efesios, lo que vimos ahora en el Efesios capítulo 4, del versículo 22 y 23, dice, ¿cierto?, el despojo del pecado, lo tenemos claro, pero no nos quedamos solamente en hacer el aseo de nuestra casa, limpiar todo, sacar los muebles, ¿cierto?, lo que ya está malo ahí, lo sacamos. Después, ¿qué hacemos? Renovamos todo, le metemos muebles nuevos, lo armamos según nuestros gustos.
La invitación es no solamente a hacer el aseo, a limpiarse, ¿cierto?, del pecado, sino que también usted ahora ponga la palabra del Señor en su corazón, en su mente. Ahí se completa el ciclo. Despojaos del viejo hombre es la primera tarea. Lo segundo, sean renovados nuestra mente. Leamos también Romanos 6, 14 y 22, hermanos queridos. Romanos 6, 14 y 22 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mas ahora, el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si hay pecado en nuestras vidas, hay poder en Jesucristo para poder dejarlo atrás. Cuando nosotros no teníamos al Señor en nuestro corazón, éramos esclavos del pecado. Pero cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, de mí, porque ahora mi Señor es otro. Mi Señor es el Rey de Reyes y Señor de señores. A Él sirvo, no al pecado. Por lo tanto, usted con la autoridad, por medio de Jesucristo, puede decirle no al pecado. Y si aún, como hay consejo en su palabra, y si aún hubieres cometido pecado, también abogado tienes, Señor, para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esta carrera que tenemos nosotros no estamos corriendo solos. Para que sean animados también, hay otros hermanos que participan en esta carrera. Pero no solo eso, también nosotros tenemos que ser testigos para aquellos que no conocen a Cristo todavía, para poder predicarle el Evangelio de Jesucristo, para predicarle que aún hay esperanza para el pecador que usted se imagine, hermano, porque en Cristo hay poder, Él tiene poder para salvar y lo podemos ver en nuestras propias vidas, porque nuestras propias vidas pueden dar fe de un Salvador grande. Porque nuestro pecado también fue muy grande. Cuando el pecado abundó, dice su palabra, sobreabundó la gracia. Siempre va a haber esperanza para el pecador. Podemos predicarle el Evangelio de Jesucristo y Él puede cambiar la vida de aquel hombre, como así lo hizo con nosotros. Pero también en esta carrera, nosotros ya nos despojamos, ¿cierto?, de todo el pecado que nos asedia, de todo peso, pero también corremos la carrera, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza hoy día? ¿Dónde está puesta su seguridad para correr bien esta carrera? Quizás, como hoy día es contingente, estamos mirando el gobierno. Quizás, como nosotros, quizás estamos en la esperanza no del gobierno actual, sino en otro gobierno. Esa no es la invitación de la palabra del Señor. La invitación de la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús. Y estos héroes de la fe, ustedes pueden ver por medio de su palabra, ellos no estaban mirando lo que sucedía a su alrededor. Ellos estaban mirando, puestos los ojos en Jesús. Por eso ellos fueron capaces de entregar su propia vida en sacrificio
para poder seguir a Cristo. Y la palabra del Señor nos demanda lo mismo a nosotros. Es la misma palabra para nosotros hoy día. Dice el versículo 14 y al 16 del capítulo 11, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No podemos quedar mirándonos afuera, ¿verdad? Porque no hay una gran esperanza. Nosotros anhelamos una mejor patria que la que tenemos hoy día. Una patria celestial, la que fue preparada por nuestro Señor Jesucristo, la que Él nos está esperando allá también para poder morar con Él, para poder contemplarle, para poder alabarle. Esa es la patria que nosotros estamos esperando. Y esa es la que nosotros debemos esperar, hermanos. No poniendo la esperanza en un mejor gobierno o en una mejor, quizá este gobierno va a aplicar mejores leyes, nos va a favorecer más, quizás nos va a dar más bonos, quizás si cambiamos el gobierno ahora va a poder haber más inversiones acá o más inversionistas, pero esa no debe ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar puestas en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Esa es la invitación. Y mis hermanos, cuando nosotros estábamos perdidos, ¿a dónde miramos? ¿Dónde fue que miramos? ¿Quién nos salió a buscar? Nosotros miramos a Cristo para salvación de nuestras vidas. Él es el autor y consumador de la fe. Él nos dio la fe para poder creerle. De Él vino todo. Ahora, la invitación de la palabra del Señor es, pues, para la santificación, para la carrera, ¿para dónde va a mirar usted, hermano? Sigamos mirando a Cristo. Sigamos mirando a Cristo. ¿Por qué? Bueno, aparte que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él ya está en la meta. Él ya corrió la carrera. Él nos está esperando allá. El propósito de Dios en la tierra fue cumplido. Y en su agonía, cuando Él estaba en la cruz, Él dijo en sus últimos momentos, consumado es. Que significa terminar, acabar, llevar a su fin, a su plenitud. Ya no hay más que hacer. Fue acabada, fue completada la obra de Cristo en la tierra. Y eso le favorece a usted, mi hermano, que ha creído en el Señor Jesucristo. Me favorece a mí, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso Él es digno de mirarle. Por eso Él es digno de alabarle. Porque es totalmente confiable. Como lo dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno de todo, hermano. Es digno de todo. Y eso también implica en nuestra carrera no poner la confianza en otro lado, mirarlo solo a Él, solo a Él. Y eso también implica, ¿cierto?, alabarle con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Y dice también su palabra, ¿cierto?, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él hizo todo con gozo, por amor a usted, por amor a mí. Todo lo sufrió, lo menospreció, mas todo lo hizo
por el gozo puesto delante de él. El libro de Judas, el versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría lo hizo, hermano, con gozo. Lo que Él hizo por nosotros, lo hizo con gozo. Él puso su vida deliberadamente a nuestro favor, también porque era necesario, porque nosotros no lo podíamos salvar a nosotros mismos. Como también vemos por su palabra, Él puso su vida porque dice su palabra, nadie le podía quitar la vida, sino que Él era poderoso para entregarla, pero también era poderoso para tomarla, para volverla a tomar. Y el gozo también era por nosotros, por supuesto, como vimos en su palabra. Versículo 11 del capítulo número 2, si no me equivoco, de Hebreos. Dice el capítulo 2, versículo 11 de Hebreos: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. No se avergüenza de usted, mi hermano, que ha creído en Cristo. No se avergüenza de mí, de llamarnos hermanos de Él. Por eso podemos ver que Él también es validado su palabra, pues lo hizo con gozo. Lo hizo con gozo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz por nosotros y lo hizo con gozo. ¿Y ahora qué hay de nosotros, hermanos? Juan 16:20 dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La invitación para nosotros también es correr la carrera con gozo, no corriendo la carrera, ¿cierto?, con tristeza. Debemos imitar como fue nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo con gozo por nosotros. Nosotros vamos a Él con gozo también. Nosotros le seguimos con gozo. Hay un salmo que con mi esposa es cantable también, el Salmo 100. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Si usted está sirviendo al Señor, hermano querido, hágalo con alegría. Vengamos al Señor con regocijo. ¿Se acuerdan de la hermana Cecilia? La vez anterior nos exhortaba también, no solo que sea con gozo, sino que sea con regocijo lo que busquemos nosotros. De esa forma sigámosle, de esa forma sirvámosle, con alegría, con gozo, con regocijo. Aunque esté sufriendo en este caminar con Cristo, mi hermano, aunque estés afligido en diferentes circunstancias, debemos gozarnos porque Dios está utilizando incluso nuestro sufrimiento para una vida mejor. Él está transformando, ¿cierto?, nuestra vida. Él está preocupado de transformar nuestra vida de gloria en gloria en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, dice su palabra, Cristo está siendo formado en cada hijo de Dios. Toda su deidad, sabiduría está siendo formado en cada hijo de Dios, en cada etapa de su carrera. Cristo está siendo formado
en usted que ha creído en Jesucristo. ¿No es eso grandioso, hermanos queridos? ¿No es eso lo que nosotros estamos buscando? Queremos enfrentar de mejor forma, ¿cierto?, el pecado que nos asedia. Él lo hizo perfectamente. De Él nosotros estamos siendo dotados. Él está siendo formado en nosotros. Es lo que nosotros anhelamos también. Y eso se va a cumplir, hermanos. Es promesa del Señor. Eso se va a cumplir. Y acá nosotros podamos hacerlo con paciencia, despojándonos, como dice su palabra, de todo pecado y de todo peso que nos asedia. El llamado es a no abandonar la carrera, a no desmayar. Versículos 3 y 4 dicen: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nuestra mirada a Cristo debe ser de aliento para nuestra vida. Debe ser de aliento para que nosotros no podamos desmayar. Cristo no solamente es el ejemplo de nuestra fe a seguir, sino también de perseverancia en medio de las provocaciones que tenemos en este mundo y también de las oposiciones que tenemos en este mundo. Nosotros también le imitamos a Él en todas estas cosas. ¿Por qué? Nosotros consideramos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado por nuestra propia vida cuando nosotros también le fallábamos. Y aún cuando nosotros le fallamos todavía. Pero Él nos manda a imitar a que también aún así Él nos miró con amor, nos miró con compasión y nos salvó. Nos recogió de la basura en lo que estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. De ahí nos rescató, de ahí tuvo misericordia de nosotros. Porque cuando a Él hacía el bien, los otros le devolvían por mal, los maldecían. Pero Él siempre procuró el bien de ellos, siempre procuró el bien nuestro. Y su invitación también para nosotros, ¿cierto?, es a no devolver o a no hacer mal por mal, sino el llamado a nosotros es que no vayamos, ¿cierto?, haciendo lo malo cuando nosotros también nos tratan mal en esta tierra, porque si nosotros somos seguidores de Cristo también, ¿cierto? Una es que nosotros no podemos andar escondidos, sino que debemos proclamar el Evangelio de Cristo. Es como una luz, no se puede esconder, así tampoco nosotros no podemos esconder. Pero por seguir a Cristo, muchas veces nosotros vamos a ser rechazados, eso está en su palabra, vamos a ser rechazados. Pero la palabra dice, bueno, no nos preocupemos por eso. Preocupemos de obedecerle, de seguir predicando a Cristo. No desmayemos. Vemos en el capítulo 11, ¿cierto?, los hombres de la fe, ellos fijaron su mirada a aquel que fue el autor y consumador de la fe. Por eso ellos también no desmayaron. Aunque todos, la mayoría, enfrentaron muertes horribles, vituperios y azotes, lo describe el versículo 36, si usted puede leer de 36 en adelante del capítulo 11, ellos, todos de los que se describe ahí, dice, experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esos eran estos hombres y alcanzaron buen testimonio de la fe. Eran también hermanos nuestros. Pero ¿cómo pudieron soportar todo eso, mi hermano? ¿Cómo lo pudieron hacer? No mirando, ¿cierto?, la circunstancia del mundo, porque estarían aterrorizados. La única forma es mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Por eso ellos no desmayaron. No desmayemos porque aún queda camino, ¿cierto?, por recorrer, porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. Eso es la muerte misma. Eso es la muerte misma. Si usted está acá con vida, mi hermano, todavía falta falta carrera. Sigamos adelante, no desmayemos. Dios también en esta carrera nos está guiando para algo mejor. Del versículo 11 al versículo 5 al versículo 11, Él nos está guiando a algo mejor. Dios, ese es el alfarero de nuestras vidas. Nosotros, el barro. Quien moldea nuestras vidas es Dios y lo moldea para su gloria. Y a la pasada, en este proceso, nosotros somos bendecidos por Él. Por su dirección, por su disciplina, somos bendecidos. Dios nos llama a nosotros a santificación. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santos. Primera de Tesalonicenses 4:3 y 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nosotros hablábamos y decíamos que estamos siendo transformados de gloria en gloria en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que incluso nuestro Señor Jesucristo estaba siendo formado en nuestras vidas. Y esto está sucediendo mientras nosotros estamos corriendo la carrera, mirando a Cristo. Y Dios, en su sabiduría y en su buena voluntad, ocupa diferentes herramientas, ¿cierto?, de nuestras vidas para llevar a cabo ese propósito. Y una de ellas es la disciplina. Por amor, ¿cierto?, a usted, por amor a mí, Dios también, así como da el ejemplo de los padres que en sabiduría disciplinan a los hijos para en su entendimiento que es lo mejor, pero nuestro Padre Celestial, que en toda su sabiduría nos disciplina a nosotros, pero para algo mucho mejor, para algo provechoso, y eso es con seguridad, porque Él lo hace en toda su sabiduría. Por lo tanto, dice su palabra, versículo 5, no menosprecies la disciplina. No lo tengas en poco. Porque el versículo 6 lo hace primero con amor. La disciplina del Señor lo hace con amor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces no podemos menospreciar, no podemos rechazar la disciplina del Señor. Porque Él nos ama, Él tampoco no quiere que nosotros nos descarrilemos. Si lo hacemos, Él nos va a llamar a terreno, ¿cierto? Nos va a disciplinar para que nosotros podamos volver a encarrilarnos y volver a seguir
en esta carrera de la vida. También lo hace porque somos sus hijos. O sea, también es una disciplina familiar. El mismo versículo 6, y azota a todo el que recibe por hijo. También entonces es una disciplina porque somos sus hijos. Nos disciplina para nuestro provecho, para nuestro bien. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, refiriéndose a los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Hablábamos de que los papás, ¿cierto?, no se nieguen a la disciplina a sus hijos, y sobre todo hoy en día, no se nieguen a la disciplina de sus hijos. La Biblia lo da por sentado, ¿cierto?, que los papás deben disciplinar a sus hijos. Y lo hacen, o lo hacemos, bueno, en la sabiduría que Él nos ha dado. Pero Él dice que es para algo más provechoso, porque Él lo hace en toda su sabiduría. Lo hace porque nos ama. No es porque está airado con nosotros. Lo hace porque somos sus hijos. Y Él nos disciplina como hijos, porque el Padre, ¿cómo disciplina a sus hijos? No es para desterrarlo, sino que también lo hace con amor. Más cuanto amor, ¿cierto? El Padre nos disciplina a nosotros con toda su sabiduría. También, por lo tanto, no desmayemos. No desmayemos. Versículo 5. Con la disciplina del Señor. Debemos resistir la disciplina del Señor. Porque también lo dice su palabra que muchas veces, así como cuando éramos hijos nosotros, no nos gustaba, ¿cierto?, participar de la disciplina de los padres. Yo tengo acá a mi mamá presente y ella se encargaba bien de disciplinarme. Ella lo hacía para lo que ella consideraba que era bueno para mí. Si lo soportamos, Dios nos trata como a hijos, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? También lo da por sentado nuevamente que la disciplina de los padres es correcta. Se debe aplicar, se debe hacer así. Porque si no, verdaderamente no amas a tus hijos y tú no te encargas de disciplinarlo. Realmente no lo amas. Es deber del Padre disciplinar a sus hijos. Todos seremos participantes también de esta disciplina de Dios como hijos, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes. Todos hemos sido participantes. Todos en esta carrera, alguna vez en nuestras vidas, nos hemos equivocado. Y hemos también sido participantes de la disciplina de nuestro Dios. Pero debemos resistir la disciplina. Debemos aguantar. Porque así cuando era niño, ¿cierto?, no le dolía le dolía al revés. Le dolía la disciplina del papá. Lloraba por la disciplina del papá. Algunos quizás más duros se la aguantaban, pero al final igual de tanto soltaban sus lágrimas. La disciplina muchas veces también a nosotros en nuestra vida nos traerán lágrimas, pero debemos aún así no rechazarla. Aunque sea lo más duro, no debemos rechazarla porque Dios está obrando en nosotros para nuestro provecho. En su sabiduría, Él ocupa todos esos espacios, esas formas de trabajar en nuestras vidas para nuestro provecho, para nuestra santificación, porque Él nos ama de tal forma que no solamente
quiere la salvación para nosotros, sino que quiere la santificación, que Cristo sea formado en nosotros. Dice al final, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No todo es malo. Después también hay un premio. Tiene fruto la disciplina del Señor. Así que no la menospreciemos. El llamado de Dios, y así también fue a los hermanos en este libro de los Hebreos, era a resistir. Los hermanos acá estaban tentados a volver atrás, a lo que fue su vida anterior, porque habían empezado las persecuciones. El llamado a nosotros es a resistir, como también le fue el llamado en su momento a los hebreos. Resistan. Quizás no están las condiciones para vivir un evangelio, cierto, que vivíamos un par de años atrás. Hoy día está mucho más difícil. Quizás seguir a Cristo, la educación a los hijos está más complejo, pero nosotros debemos obedecer, porque nosotros no estamos mirando al mundo, estamos mirando a Cristo. Por lo tanto, debemos seguir mirándole a Él, y eso también implica obediencia a su palabra. Corramos, por lo tanto, con paciencia la carrera que está por delante. Hermanos, no mire atrás, no coquetee con lo que ya fue su pasado. Miremos lo que está por delante. Corramos la carrera hacia adelante. Despojémonos de todo peso, hermano. Usted sabe, hermano, qué le hace peso en su vida, qué pecados está en su vida. Pero, hermano, hay promesa, hay palabra del Señor. Usted puede, en la autoridad de Cristo, dejar todo eso. Puede, en la autoridad de Cristo, dejar todo eso. Seamos buenos testigos de todos los que nos miran. Seamos buenos testigos de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra propia vida. Quizás que es lo más difícil predicar. El predicar quizás para algunos será sencillo, pero el vivir lo que se predica, hay que hacerlo, hermano. Vivamos también de lo que predicamos. Y no saquemos, ¿cierto?, corriendo, puestos los ojos en Jesús. Es la única forma de correr bien. Es la única forma de hacerlo bien. Y el llamado es no abandonar la carrera. No hay por qué, hermano. Aunque se haga más dura la carrera, no la abandone. No la abandone. No vale la pena. Mire lo que tenía, lo que tiene ahora. Tiene todo en Jesucristo. Le ha sido dado todo. Quizás el disfrute, el deleite temporal que tenía en el mundo, hoy día puede ser completado en Jesucristo. Y no necesita completarlo con esto y aquello, sino que solamente por Jesucristo. Él llena todo. Y por supuesto, Dios siempre, en su sabiduría, Él nos lleva a algo mejor. Y eso también implica disciplina, pero Él lo hace en su sabiduría. Él nos está guiando a algo mejor. Oramos al Señor. Padre, te damos las gracias por escuchar su palabra. Ayúdanos, Padre, a aplicar su palabra a nuestras vidas con diligencia. Necesitamos su ayuda, mi Señor, para correr esta carrera. Ayúdanos a mirarte en toda etapa de nuestra vida, en cada espacio de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, también a despojarnos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y de todo pecado, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.